Aquí estamos en vivo y a color, ¿ya me escuchan? Te escuchamos. Muy bien, mi Javier, hola, ¿cómo estás? Una cirugía complicada, nos hablarás de eso ahorita, te voy a dar la palabra nada más saludar a ti, doctora, doctor, estar presente en esa semana 4, terminando el primer mes del año 2021, en ese día miércoles, gracias al doctor Javier López Mendoza aquí presente con nosotros, que presento en un minuto. Tendremos semana que entra un programa nutrido, se lo presentaremos en un momento más después de esa ponencia. Hoy con nosotros y a nombre de Auvernia y nuestros distribuidores autorizados te damos la más cordial bienvenida a ti, doctora, doctor, que sigue enfrentando como el doctor Javier en quirófano, en consulta, en tu clínica, en reconstrucción o en estética, tu paciente con todos los riesgos, agradeciendo a los que también están en área COVID, los residentes del GEA González y de otros hospitales escuela que siguen trabajando en primera línea de Hospital Nutrición y muchos otros del país. Saludos. ¿Dónde te encuentras, doctora, doctor? Y gracias por estar en OVE. El doctor Javier López Mendoza con nosotros esta noche lo van a ver y apreciar, además de ser un gran amigo, egreso del Hospital General Manuel G. González, es egresado de la famosa escuela del doctor fundado por el doctor Ortiz Monasterio. También fue docente adscrito, es miembro de la AMCEPER, ASPS, ALAM, PAX, FILAP y otras asociaciones y sociedades médicas de microcirugía, porque además de ser un cirujano plástico estético reconstructivo certificado por el Consejo Mexicano, es experto en microcirugía, estudio en Asia, donde hizo su fellowship, trabaja en la parte reconstructiva y cosmética y tiene un enfoque especializado en extremidades y en el manejo, que muy pocos lo saben hacer en Latinoamérica y en el mundo de linfedemas. Es autor y coautor de numerosas publicaciones a pesar de una edad bastante joven todavía y nunca ha dejado de actualizarse y participar como alumno y compartir sus conocimientos también. Como profesor, como esa noche, gracias por estar con un tema que muchos de tus colegas conocen, pero pocos han adentrado como tú a un nivel de micropartículas, sus consecuencias, los famosos polímeros, los famosos modelantes, no autólogos, complicaciones y su seguimiento del tratamiento quirúrgico con el doctor Javier López. Gracias por estar con nosotros, Javier, y gracias por haber corrido desde tu quirófano directo a tu computadora. Seguro una buena cerveza después de todo eso será más que bienvenida. Gracias por estar con nosotros en OVE una vez más. No, pues muchas gracias por esa presentación, Emanuel. La verdad es que exageras un poco en todo lo que dices de mí. Te lo agradezco infinitamente. Gracias también a Carlos Pechir por la coordinación. Mil disculpas a las personas que han tenido que esperar unos minutos. Pero bueno, quiero agradecer también por permitirme la oportunidad de presentar un poco de lo que hemos estado investigando en estos últimos 5 años sobre pacientes con secuelas de polímeros. Es fundamental recordar lo que ya nuestros antepasados mencionan, en el caso de Hipócrates, que tiene varias máximas, y probablemente la más enfática para este tipo de pláticas es que tenemos la obligación de remover o retirar lo que esté haciendo un daño o un mal. Además de la que ya conocemos, ¿no? Del primum non nocere, pues creo que se adapta muy bien esta subfrase a lo que les voy a platicar. Estos serán algunos de los tópicos que tocaremos el día de hoy. 6 puntos muy, muy precisos, sin tanto rollo, para que queden claros los conceptos. El primer concepto que quiero destacar es que coloquialmente a todo le decimos biopolímero y decimos enfermedad por biopolímeros. Sin embargo, una diferencia puntual es, además de las que vamos a ver, es que los biopolímeros son productos que están aprobados por FDA o en nuestro caso por COFEPRIS para su uso dentro del cuerpo humano en diversas presentaciones, ya sea en forma de implantes o en forma de inyectables. Sin embargo, los polímeros no tienen un uso aprobado para inyectarse dentro del cuerpo y mucho menos son de venta en una farmacia alópata. De tal forma que ya de entrada vemos que las diferencias son aquí en esta primera imagen sobre lo legal y lo ilegal.
¿Por qué es importante destacar este tipo de cosas, que es la gramática? Bueno, porque ya adentrándonos, podemos decir que los polímeros son sustancias derivadas o creadas a partir de derivados del petróleo. Esto es bien importante saberlo porque entenderemos que carecen de biodegradación, es decir, que no se podrán absorber ni degradar dentro del cuerpo. Mientras que los biopolímeros son polímeros que se producen en la naturaleza, tales como el que todo el mundo conoce, el polisacárido derivado de las bacterias, el ácido hialurónico y algunos otros, los cuales tienen mejor biocompatibilidad y por ende biodegradación. Esta es una cosa bastante importante de conocer. ¿Por qué? Porque al momento de que nos vayan a ofrecer productos, pues nosotros tendremos que distinguir entre toda la gama que hoy en día se manejan, pues cuáles son reabsorbibles dentro de meses, como el primer párrafo, reabsorbibles dentro de años, como el segundo párrafo, o algunos que son permanentes, que probablemente son los que más problemas den. Ahora, también es importante distinguir polímero de biopolímero, porque también la información que uno puede encontrar en los journals, en las revistas médicas, pues en ninguna encontrarás biopolímeros, por lo menos en inglés, en revistas serias, no viene como tal esa palabra, así que los mesh, los famosos mesh, tendrán que ir encaminados por lo menos a estos dos, que son los que más agrupan publicaciones, que son los granulomas por cuerpo extraño, o bien los polímeros. Algunas otras serán los xenobióticos, inyecciones, todo esto asociado a glúteos, extremidad inferior, labios, mejilla, etcétera, dependiendo del área que querramos estudiar. Ahora, ¿qué relevancia tiene esto en la práctica? Bueno, de entrada, pues los biopolímeros sabremos que tendrán cierto tratamiento médico si tenemos algún problema. Famoso y conocida por todos ustedes, la hialuronidasa, el uso de esteroides inyectados, los antibióticos, o bien incluso para algunos casos el drenaje de las lesiones o el retiro localizado del granuloma que se forma. Es decir, los biopolímeros tienen cierto grado de curación, cercano al 99%, mientras que los polímeros no tienen este grado de curación. Y entonces el tratamiento médico que se les ofrece pues será paliativo. En el caso del tratamiento quirúrgico, dependiendo la extensión que tenga estas lesiones, puede llegar a ser curativo. Y algo importante que iremos destacando es que los polímeros, a diferencia del biopolímero, tienen esta capacidad de diseminarse y de migrar hacia sitios distantes. Ahora, es bien importante distinguir qué pacientes podemos verlos como la imagen de la izquierda durante varios años, mientras que los pacientes como el de la derecha se presentan muy rápido. Pues esto tiene ciertas características dependientes meramente de la calidad del polímero inyectado. Es decir, la pureza o los enlaces de hidrocarbono que contengan pueden generar lesiones más rápido y entonces agregamos el tiempo. Y bien, en pacientes con una inmunidad o una inmunología predispuesta a reaccionar en contra de estas lesiones, pues se complicarán mucho más rápido que algunos otros. Así que puntualmente, el tiempo que tenga el polímero dentro del cuerpo, la pureza del mismo y la inmunidad que tenga el paciente en contra de este polímero determinará el grado de afección que se pueda llegar a tener. Es bien importante destacar que pues desde los 70s, el doctor Miyoshi empezó con la descripción de este tipo de padecimientos, el famoso, la enfermedad humana por adyuvantes, que así es como habitualmente se conoce, y la condicionaba como una exposición a sustancias que al entrar al cuerpo actúan como cuerpos extraños. Esta descripción cuadra perfecto con todo el tipo de inyecciones de productos que se introducen en el cuerpo. Más adelante, Schoenfield introduce un término que ahora es muy popular entre varios cirujanos plásticos, dermatólogos, médicos, que es el término ASIA, que es un síndrome inducido por adyuvantes que se caracteriza por inflamación y una respuesta autoinmune elevada.
Y lo interesante que describió Schoenfeld es que lo acompañó ya de criterios clínicos tanto mayores como menores e incluso criterios de laboratorio para poder hacer este diagnóstico. Esto es importante conocerlo porque muchos de estos pacientes que tienen una larga evolución con el polímero en su cuerpo desarrollan ASIA. En la práctica, pues tenemos que indagar con nuestro paciente y lo clásico es que inmediatamente él te diga que tiene antecedente de inyección de una sustancia que no sabe qué era, que lo sacaron de un bote, que era un frasco de mayonesa, que nada más vio las jeringas. Entonces, eso ya te hace pensar en un polímero de origen pues, parcialmente o totalmente ilícito. Habrá manifestaciones clínicas típicas que la gran mayoría de los pacientes se presentan con artralgias, mialgias, fatiga crónica. Algunos de ellos pierden la memoria, tienen manifestaciones neurológicas, fiebre. Y el último criterio en la práctica diaria es que estos pacientes mejoran al retirarles parcialmente o totalmente el cuerpo extraño. Ahora, ¿qué es lo que quitamos? ¿Quitamos el cuerpo extraño o quitamos el granuloma? Bueno, de entrada tenemos que saber que los granulomas se producen por partículas que no pueden ser fagocitadas por los macrófagos. ¿De qué depende que no lo puedan fagocitar? De la cantidad de polímero que se inyecta, así como el grado de pureza del polímero. Así que los polímeros que tengan menor pureza serán más difíciles de fagocitarse y también los que contengan hidrocarbonos acíclicos de cadena larga. Cuando quitamos estos cuerpos extraños, el reporte de patología habitualmente es el de cuerpo extraño con presencia de células gigantes. Yo la primera vez que vi esto no sabía ni de qué me hablaban. Al irme adentrando un poco, las células gigantes no es más que la unión de múltiples macrófagos que intentan fagocitar moléculas cada vez más grandes y entonces se unen para fagocitar estas moléculas. Es característico de los cuerpos de los granulomas que se presenten en las células gigantes. Una vez que se presentan estas células gigantes, ahí sí se desencadena toda una cascada de inflamación que involucra fibroblastos y linfocitos. Y en un artículo muy interesante del doctor Cabral, colaborador del doctor Alarcón, actual secretario de Salud, el cual mencionan que esta respuesta se desencadena por la interleucina 1. Así que medicamentos que pudieran ir dirigidos hacia esa respuesta pueden ayudar. Ya establecimos que podemos tener una lesión. Sin embargo, hay pacientes que se presentan con lesiones en otras áreas, las cuales no fueron inyectadas. Así que empieza a generarse la duda si realmente hay migración o no. Es muy interesante que el doctor Tony Domínguez, la doctora Berta Torres, desde ya 2010 mencionan que sí, en efecto, esto se produce y se produce por gravedad. Se produce de diseminación de los glúteos hacia muslos y piernas y de mama hacia pared lateral de tórax y abdomen. Esto está muy descrito. Sin embargo, hemos visto que algunos pacientes se presentan con edema en los tobillos y edema en las piernas, sin presentar en sus imágenes de resonancia magnética cuerpos extraños, ni granulomas, ni diseminación. Hicimos un estudio con la doctora Luisa Alvarado, en el cual buscamos si había cierto involucro de los vasos linfáticos, ya que en otras patologías, por ejemplo, ruptura de implantes de mama, ruptura de prótesis articulares, las que son de silicón, se ha visto que hay diseminación linfática. Y esta diseminación linfática del producto puede causar una linfadenopatía obstructiva y por ende un linfedema secundario. Así que decidimos estudiar a algunos pacientes con linfocentiografía para poder evaluar por qué tenían esta queja constante de aumento de volumen en los tobillos. No había evidencia de nódulos, no había evidencia de cuerpo extraño y se quejaban constantemente de que los zapatos no les quedaban. Así que bueno, en los hallazgos linfocentiografíacos encontramos que hay retraso del ascenso de la linfa, hay obstrucción de los ganglios linfáticos. En la imagen que ven del lado derecho pueden ver una línea, sobre todo en las primeras imágenes, una línea que asciende y la de la pierna contralateral está ausente.
hasta la imagen de su extrema derecha, que representa los 60 minutos, se alcanzan a ver los ganglios de ambos lados, pero con atenuación, lo cual nos habla de que seguramente hay migración del polímero y linfadenopatía obstructiva. Esto es únicamente como para poder darle un diagnóstico a los pacientes. Estas pacientes no requieren cirugía para el linfedema, pero sí requieren un tratamiento a base de compresión. Compresión a base de medias, a base de vendajes, apoyados en un fisioterapeuta, para que esto no siga mermando su calidad de vida. Algo que me pareció muy interesante y que ya se ha descrito desde en los 90s es que estos polímeros pueden llegar a causar cáncer. Y esta revisión del 2014 demuestra que los casos en los que se inyectó silicón en la mama tenían una mayor incidencia de presentar cáncer de mama y además con involucro de ganglios linfáticos. Así que, pues en pacientes que tienen largo tiempo con polímeros, con afecciones muy grandes, ya estaremos obligados en descartar algún otro tipo de patología o algún tipo de malignidad. Ahora, ¿cómo se presentan habitualmente estos pacientes? Estos pacientes tienen cuatro para mí, presentaciones clásicas. La paciente que tiene las lesiones diseminadas, mínimos cambios cutáneos, no tiene nódulos, no hay induración, no hay pigmentación excesiva. La segunda paciente que tiene un granuloma localizado con cambios cutáneos evidentes, induración localizada, tendencia a la úlcera, pero sin ulcerarse aún. Y dos tipos de pacientes ulcerados. El paciente que tiene úlceras superficiales, que es producto de un rasguño, un raspón, una lesión con la cadena de la bicicleta, una mordedura del perro. Y algunos otros con úlceras mucho más profundas que se producen por contaminación de los polímeros, sobreinfección y destrucción de los tejidos. En la casuística que tengo les podría decir que la forma más común de presentación es la de los nódulos, induraciones bien localizadas, definidas. En segundo lugar, los pacientes que tienen esclerosis cutánea. Y en último lugar, los pacientes que presentan úlceras. Es bien importante saber que estos pacientes requieren un tratamiento transdisciplinario. Tenemos que estar involucrados con un reumatólogo de nuestra confianza, que podamos tener un diálogo cruzado con él, escuchar sus opciones y que él pueda o ella pueda escuchar nuestras opciones. En muchos casos, un psiquiatra y evidentemente alguien que se dedique a cirugía plástica o cirugía reconstructiva. De tal forma que el tratamiento médico habitualmente es guiado por reumatología y se estará basado en los reactantes de fase aguda que tenga el paciente, mientras que el tratamiento quirúrgico será guiado por cirugía reconstructiva y se hará basado en hallazgos locales y la respuesta al tratamiento médico. El tratamiento médico, no me meteré mucho, es totalmente dirigido por reumatología, tienen un armamentario bastante amplio de medicamentos. ¿Cuál utilizan? Pues dependerá de las manifestaciones clínicas y la serología que presente cada paciente. Algo que les puedo decir, que está publicado en el artículo de la doctora Olga Vera Lastra, Lupus 2015, es que el tratamiento médico tiene una alta posibilidad de recidiva si se suspende. Es decir, que se presenten nuevas lesiones, nuevo eritema, mialgias, artralgias, todo lo que cuadra con ASIA. Y en otra publicación del doctor Park, él habla de que todo el tratamiento médico se ha dirigido a controlar la respuesta inflamatoria. Sin embargo, hoy en día se considera que puede ser solo un epifenómeno de la presencia de un cuerpo extraño. Así que el tratamiento debería estar dirigido a tratar de limitar la cantidad de cuerpo extraño que tengamos dentro de nuestro cuerpo. Así que, como lo dice la doctora Vera Lastra, las máximas del tratamiento quirúrgico, pues será que el retiro del cuerpo extraño garantiza la mejoría. Y ella menciona que todos los pacientes mejoraron en su estudio, independientemente del tipo de cirugía. Vamos a ver qué encontramos. El armamentario que ofrecemos a los pacientes va
desde la resección en bloque de las lesiones, que son reservadas para áreas donde el cierre directo es posible, otros pacientes en los cuales hacemos reconstrucción con colgajos libres, en las cuales son áreas sin cierre directo posible, y algunas personas siguen ofreciendo la liposucción, ya sea convencional o asistida por ultrasonido. La importancia de tener un armamentario amplio y de no limitarnos a una sola técnica es que podemos ver que los pacientes hoy en día son capaces de cualquier cosa. Esta paciente que podemos ver en su lado izquierdo que ella sola se cura, ella sola se desbrida, ella sola se aspira, porque pues ha leído, ha escuchado que la liposucción sirve. Y bueno, la otra es la imagen clásica de estas pacientes que buscaron mejorar su cuerpo y que probablemente en redes sociales luzcan glamorosas, bellas, hermosas, pero viéndolas a fondo, las lesiones no dejan de marcar sus cuerpos, ¿no? Les puedo comentar que la primera terapéutica utilizada que yo llegué a utilizar fue la liposucción asistida. La liposucción como tal ha sido una técnica ampliamente reportada desde los 80s para el manejo de los polímeros. Se consideraba que se aspiran los cuerpos extraños y o los granulomas, y durante varias décadas hubo múltiples partidarios de esta técnica. Diversos reportes argumentan que es mejor la convencional, otros que la asistida por tecnología. Vamos a ver qué encontramos nosotros. En la literatura, la liposucción convencional se considera que fracasó como técnica, ya que lo único que realizaba era remover tejido inflamatorio y tejido sano. Sin embargo, el polímero se mantenía íntegro dentro del cuerpo. Las conclusiones desde 1999 fueron que la escisión directa, en este caso de los siliconomas, era la mejor opción para estos pacientes. Ya para el 2001, el mismo autor cambió por liposucción ultrasónica y él argumentaba que con eso iba a poder fragmentar, romper, cavitar, disminuir el tamaño de los polímeros o del granuloma y por eso poder retirarlos. Sin embargo, él concluyó que solamente pudo retirar granulomas menores a 2 milímetros y que las únicas ventajas que encontraba con esta técnica es que pues, tenía menos sangrado y que era más rápido. Sin embargo, en varias publicaciones que argumentan el uso de ultrasonido, hay múltiples reportes de quemaduras tanto profundas como superficiales. Y bueno, podemos decir que estos son artículos de más de 2 décadas de antigüedad. Sin embargo, diversas publicaciones en la época moderna hablan solo de una mejoría sintomática de los pacientes. Y esta la refieren como disminución del dolor. Ventajas que le muestran a los pacientes es que evita deformidades al compararla con la cirugía abierta. Sin embargo, como podemos ver en estas imágenes, no hay cambios mayores en las resonancias magnéticas. Se mantiene el polímero. Estos fueron de mis primeros casos que hice con liposucción ultrasónica. Pues la paciente tuvo una mejoría en la sintomatología, como bien pregonaban desde el 99, mejoró el endurecimiento de los tejidos y disminuyó la pigmentación. Sin embargo, en sus imágenes de resonancia magnética se mantenían la misma cantidad de polímeros. Diversos experimentos han identificado que el polímero no cambia, incluso entregando la mayor cantidad de energía con ultrasonido, en este caso con LipoVasor, y que la extracción solo dependerá del tamaño inicial de este polímero, como ya lo decían desde el 99. Esta es la conclusión del ultrasonido en la época moderna. Ahora, les quiero presentar un video que me parece extraordinario del doctor Carlos Ríos de Colombia, el cual hace un experimento justamente con un liposuctor marca Vazor, y me pareció muy interesante. Cito en donde está publicado y me gustaría que lo vieran. Médicos afirman que derrite las bolas, las esferas, los granulomas y posteriormente aspiran el biopolímero. Vamos a ver el experimento y ustedes podrán sacar sus conclusiones.
secamos el área donde fue pasado el ultrasonido. Levantamos, la encontramos llena de granulomas y al pasar el bisturí encontramos que hay áreas donde no hay granulomas, pero tampoco hay grasa sana. Fíjense en la diferencia en la configuración del tejido adiposo, que son compartimientos, y esto es un tejido uniforme. Esto es un gel, una gelatina. La estructura del tejido cambió y está enfermo. No hay granulomas, no hay nada para lipoaspirar, no hay nada para derretir tampoco. El tejido ya está dañado y hay que sacarlo en bloque. A mí, después de ver esta charla que tuvo el doctor Ríos, bueno, todo me pareció tan lógico y tan atinado a lo que venía observando en mis pacientes. La etiopatología o la etiogenia de estas lesiones, más las fallas que hay al otorgar el ultrasonido, más las complicaciones que llegué a tener con estos pacientes, que les puedo decir que la principal complicación fue la quemadura de tejidos blandos. Son lesiones catastróficas que requieren mucho tiempo y mucha paciencia para resolverlos. Entablar una excelente relación médico-paciente para no terminar en un conflicto legal, en una pérdida de un paciente, en que terminara con alguien más. Y bueno, como médicos sabemos lo que eso puede originar. Así que a partir de eso dejé de utilizar el ultrasonido. Además de que, como podemos ver en la imagen de la derecha, extrema derecha, hay pacientes que tenían reactivación en la inflamación. A pesar de ya haber tenido esta cirugía de liposucción ultrasónica, volvían a tener inflamación muy rápido, muy, muy rápido. Y esto, después de ver todo esto que les hablo, pues suena lógico, ya que el polímero perpetúa el estado inflamatorio. Pero muchos de nosotros nos casamos con la idea de que el ultrasonido realmente causaba implosión o cavitación o destrucción de estas esferas. Y lo cierto es que no. De tal forma que, ¿qué pacientes pudieran ir a ultrasonido? No hay indicaciones. Sin embargo, para lo que está publicado, algunas pacientes que tuvieran antecedente de inyección, ausencia de nódulos o ausencia de cambios cutáneos, y estos droplets de polímero muy pequeñitos, idealmente menores a 2 o 3 milímetros, pues podrían entrar en el grupo de liposucción ultrasónica. Sin embargo, siendo estrictos, pues estos pacientes también podrían ir a observación y manejo por reumatología. Así que como tal, creo que está un poquito en el limbo, ¿no? Porque siendo estrictos y siguiendo la máxima del retiro del polímero, que es lo mejor, pues probablemente para estos pacientes tengamos otra opción. De tal forma que los pacientes mejoran con ultrasonido, sí, sí mejoran, sin embargo no es para todos. ¿Por qué mejoran? Pues porque se aspira a cierta cantidad de tejido inflamatorio y eso reduce la sintomatología aún sin retirar el polímero. Así que, pues para mí, en mi perspectiva, las complicaciones, el mínimo cambio en la cantidad del polímero residual y la posibilidad de rápida reactivación de síntomas hicieron que cambiara mi abordaje. De tal forma que para estas pacientes, pues probablemente el abordaje abierto en alas de gaviota puede ser una buena alternativa, como es el caso de esta paciente, que ella abiertamente ha publicado su caso en su perfil de Instagram, ex Miss Costa Rica, publica sus fotos, las comparte con el público, y la idea es hacerles ver que no tengan miedo, que este estigma que tiene la cirugía abierta de causar deformidades no es del todo cierto. Ahora, ¿qué pacientes tenemos que abrir o qué pacientes sería recomendable abrir? Bueno, para esto ya están publicados ciertos criterios
Y Park menciona que pacientes que tengan lesiones crónicas, loculadas y bien delimitadas mayores a 3 centímetros, está indicado. Pacientes con signos severos de infección con o sin necrosis tisular y o alteraciones nerviosas, está indicado. Y como indicaciones relativas, habla de pacientes con problemas psiquiátricos severos de reciente inicio, obviamente posterior a la inyección de polímeros, o bien pacientes que hayan tenido múltiples tratamientos no quirúrgicos y que no tengan mejoría, incluido el tratamiento reumatológico, obviamente, ¿no? Ahora, ¿cómo los abordamos? Los abordamos según la forma en la que se presentan. Los pacientes que se presentan con lesiones localizadas, podemos hacer resección en bloque y cierre directo. Los pacientes con úlceras superficiales, podemos aplicar injertos. Y los pacientes con úlceras profundas, habitualmente hacemos colgajos. Quiero destacar que en el uso de injertos, la planeación requiere 2 tiempos. Primero, el retiro del polímero en bloque. Ponemos una terapia de aspiración negativa y después la aplicación del injerto. Lo que les puedo decir es que en los casos que actualmente veo se considera una técnica de salvamento. ¿Por qué? Porque el 100% de los pacientes tiene problemas en la integración del injerto. Muchas veces porque en los bordes o en la profundidad se queda polímero y este polímero no puede integrar el injerto que nosotros aplicamos. Tienen una pobre apariencia cosmética, como pueden ver en las imágenes, y es una técnica con una reactivación prácticamente del 100%, reactivación de los síntomas. Estos pacientes, por la misma reactivación, requieren de una vigilancia estrecha por reumatología para evitar este tipo de lesiones en el mediano plazo. ¿Qué hemos encontrado que es algo innovador? Bueno, los dermatólogos saben mucho mejor esto que los cirujanos y se sabe que la piel tiene una gran función inmune y que continuamente modula las reacciones a cuerpo extraño. De tal forma que tenemos que considerar el retiro de la piel enferma si también queremos mejorar esta reacción a cuerpo extraño. Esta fue una de las interrogantes que nos hicimos cuando empezamos a tratar pacientes ya con resecciones en bloque grandes, mayores y reconstrucción incluso con colgajos. Puntos clave para este tipo de pacientes en los cuales se va a quitar la piel, bueno, retiro en bloque. Es necesario retirar la piel que tenga esclerosis sobre todo, ¿no? Es una piel enferma, una piel dañada, una piel que tiene una alta capacidad inmunológica. Y segundo, otorgarle al paciente una cubierta estable, es decir, cierre directo cuando los tejidos lo permitan o colgajos libres o regionales en el caso de que los tejidos no permitan cierre directo. Nuestra línea de tiempo quirúrgica es inicialmente platicar con el paciente y delimitar las áreas que se van a resecar, las cuales deben incluir la piel o la úlcera y el tejido en profundidad hasta que garanticemos bordes sanos para la correcta cicatrización. Es fundamental que alcancemos tejidos sanos. Fundamental porque si dejamos polímero, pues tendremos una reactivación rápida. De tal forma que el tratamiento es cuasi oncológico. Tenemos que ser de cierta forma agresivos para poder garantizar que el paciente esté libre de sintomatología la mayor cantidad del tiempo. Por ejemplo, en el caso de glúteos, el cierre directo habitualmente es factible, ¿okay? No ha sido el caso, pero en el supuesto de que no tuviera suficiente tejido para cerrar, pues utilizaría un colgajo keystone de la parte infraglútea, el cual es un colgajo muy sencillo de hacer, y con eso garantizaría el cierre. Sin embargo, afortunadamente, incluso en lesiones grandes no he tenido la necesidad de hacerlo. Cosa distinta para extremidad inferior, en la cual los tejidos no me permiten cerrar directo, y entonces tendremos que utilizar colgajos libres microvascularizados. Cuando tenemos defectos grandes, habitualmente utilizo el colgajo abdominal. Cuando tengo defectos bilaterales, puedo utilizar el colgajo abdominal y partirlo en dos, uno para cada extremidad, o bien los colgajos de muslo, que también se utilizan para defectos medianos a pequeños. ¿Qué complicaciones hemos observado con esto?
La dehiscencia en ambas situaciones es lo más común. Dehiscencias menores en el caso del cierre directo, como ven en la imagen de arriba, y dehiscencias mayores en el caso de colgajos libres. La prevalencia que encontramos es que en el cierre directo el 20% de los pacientes tendrán dehiscencias, todas menores, mientras que en el grupo de colgajo libre el 40% de los pacientes puede llegar a tener dehiscencia. Nada más como dato, el 100% de los colgajos que hemos realizado han tenido una sobrevida exitosa. Y ya en el análisis estadístico nos hemos dado cuenta que los pacientes que se complican son los que más tiempo llevan con el producto inyectado. Y segundo, los pacientes que tienen reactivación de la enfermedad es porque tuvieron alguna complicación. Y esto pues suena lógico. Se dehiscentan porque en los bordes queda polímero y se reactivan porque sigue habiendo cierta cantidad de polímero. En el largo plazo, un seguimiento a 5 años, en promedio de todos los pacientes, 28.5 meses, hemos encontrado un término que se le conoce como flare, que es un clúster de síntomas de suficiente intensidad y duración que requieren cambiar o reiniciar la terapeuta médica o, en nuestro caso, la quirúrgica. En esta paciente, que habíamos hecho la resección en bloque y el cierre directo, se presenta después de varios meses con una nueva área de inflamación, eritema, induración, y al momento de hacer la resección en bloque, encontramos que en la profundidad dejamos polímeros. Así que la principal causa de esta reactivación fue el polímero residual. En el largo plazo que hemos encontrado que las complicaciones, principalmente la dehiscencia, se relaciona con este famoso flare y posiblemente sea por el polímero residual en los bordes de la resección. La tabla que les presento está dividida por grupos, en los cuales la reactivación de la sintomatología la presentan el 60% de los pacientes que fueron a ultrasonido, el 16.7% de los que fueron a cierre directo, el 100% de los que fueron a injerto y el 20% de los que fueron a reconstrucción con colgajos libres. Todos estos son hallazgos estadísticamente significativos. Algo importante en estos pacientes que también evaluamos fue la calidad de vida y también basado en el artículo de la doctora Vera Lastra, en el cual ella menciona que la depresión se presenta en el 40% de los pacientes e incluso en su serie menciona el suicidio de uno de sus pacientes. Nosotros encontramos que las pacientes ya operadas presentan el 20% de las pacientes operadas presentaba depresión y que referían su calidad de vida con un puntaje de 82.6 para una escala llamada Eurocol, que es una escala visual análoga, y al compararla con mujeres del mismo rango de edad, se encontraba que su calidad de vida era normal porque estaban arriba de 80. Sin embargo, al analizarlas por grupo, encontramos una discreta tendencia a una mejor calidad de vida a las que se les hizo una resección mucho más amplia o dirigida del polímero, como es el grupo verde, resección y cierre primario, y el grupo naranja, resección y colgajos libres. Es bien importante identificar qué pacientes están fuera de tratamiento quirúrgico. Estos pacientes con grandes lesiones que no podremos reconstruir bajo ningún método, es importante referirlos a reumatología e iniciar un manejo avanzado de las heridas, ya sea que uno los maneje o derivarlos con especialistas en el manejo de las heridas. De tal forma que las máximas que yo encuentro es que, pues de entrada no podemos retirar la totalidad debido a esta forma de diseminación o dispersión del polímero. Sin embargo, el retiro parcial o cuasi total, incluida la piel, ofrece mejoría sintomática y disminuye la necesidad de terapia médica. Esto también, después de hacer varias búsquedas para los artículos que hemos publicado, pues encontramos que no es nada nuevo. Desde el 91 se menciona que si uno no hace un retiro completo de las lesiones van a recurrir.
Desde el 91 se publicó esto. Y en el 2008 vuelven a mencionar lo mismo y reportan el artículo del 91. Nosotros haremos lo mismo, en el 2021 reportaremos el artículo del 91, 30 años después. Ahora, no todo es malo. Podemos ver que hay pacientes que se curan, que hacemos resecciones muy amplias. Es una paciente con seguimiento a 36 meses, con un área de esclerosis, granuloma grande, confinado a la cara lateral de ambos muslos. Hicimos una resección en bloque, un colgajo abdominal bilateral para ambos muslos. La imagen de en medio es un seguimiento a los 20 meses. La paciente se quejaba de la cosmética que tenía ese colgajo. Hicimos un refinamiento con liposucción y estiramiento, por así decirlo, del colgajo. Y es el resultado que podemos observar final. En el caso de los glúteos, misma paciente que presentó el flare, a 20 meses de operada, operamos ambos glúteos. Pueden ver que el glúteo derecho, las cicatrices, que muchas veces es a lo que le tenemos miedo, a cómo van a quedar las cicatrices, se van a hacer horribles, se van a hacer anchas, queloides. Podemos ver que son cicatrices que prácticamente pasan inadvertido. Esta cicatriz se va prácticamente hasta los labios mayores y es muy poco perceptible. El área que dio problema fue el área que tiene flare, que después hicimos la resección y actualmente tiene poco tiempo como para que la pueda presentar. Este es un trabajo que evidentemente se tiene que hacer en equipo. Este es parte del equipo con el que trabajamos juntos, el doctor Telich como cirujano asociado, los doctores Mario Morán y el doctor Altamirano como residentes investigadores asociados y la doctora Nicole Maunió como reumatóloga asociada aquí en el consultorio. Conclusiones, pues les diría que primero conocer la diferencia entre los biopolímeros y polímeros, ya que esto marcará la pauta en el tratamiento. Destacar que los polímeros pueden ser sustancias aprobadas para diferentes usos, pero no como inyectables. Hay que reconocer que las posibilidades de complicaciones en estos pacientes están cerca del 30% independientemente del tratamiento que ofrezcamos. Esto es muy importante que se le haga saber a los pacientes. Todos los pacientes deben tener un reumatólogo de cabecera, ya que parte integral del manejo inicial y a largo plazo es la inmunomodulación. La liposucción, aunque es un procedimiento conocido por muchos y aparentemente fácil de realizar, no se considera el estándar de tratamiento. Hay muchos estudios, muchas publicaciones que reportan mejoría. Sin embargo, todos estos estudios se limitan a reportes de casos. Sus indicaciones específicas siguen tratando de encontrar un lugar en el armamentario para ofrecer a estos pacientes. Para nosotros o para mí, el conocimiento de la piel como un activador de la respuesta inmune cambió totalmente mi abordaje y ahora pregono más la resección en bloque del granuloma y principalmente cuando se presentan cambios como la esclerosis cutánea. Así que tendremos que tener en nuestro armamentario diversos tipos de colgajos, ya que entre más tengamos, nos ayudarán a resolver casos más complejos. Y por ende, podemos ofrecer soluciones que beneficien a los pacientes en el largo plazo. Bien importante en este tipo de pacientes, que muchos de ellos muestran poca molestia contra los que agredieron su cuerpo, es decir, los que les inyectaron estas sustancias, mientras que la ira sí puede ser desatada o canalizada contra quienes queremos ayudarlas. Así es que es bien importante, antes que la parte legal, es explicarles los alcances que tiene cada uno de los procedimientos que les vamos a ofrecer y sobre todo lo que en el largo plazo van a obtener estos pacientes, porque probablemente la gran molestia que tienen ellos es que se sientan engañados nuevamente y engañados ahora por un médico certificado, o un médico reconocido o un médico recomendado. Así que tenemos que saber qué alcance tiene cada uno de nuestros procedimientos a ofrecer para que no tengamos que llegar a un tema legal. Y con esto termino la presentación. El feedback siempre es bien recibido. Muchas gracias. Javier, muchísimas gracias. Qué elocuencia y qué practicidad. Gracias por compartir un tema de muchísimo interés y a la vez muy poco conocimiento por parte de tus colegas. Seguramente aquí los dermatólogos, los cirujanos plásticos y los médicos especialistas en medicina regenerativa o antiedad estarán muy contentos de seguir charlando contigo. Mostraremos aquí
una vez más, tus contactos, tanto teléfono como email. Te felicitan y saludan la doctora Gaby Torres desde Oaxaca, el doctor Pablo Aristi, muchos de tus colegas, el doctor Azcarra, te dicen felicidades, digno representante de tu escuela y del gremio de cirugía plástica mexicana. Te agradecemos mucho. Tenemos a la doctora Lourdes de la Orabaquio, dermatóloga, que pregunta si está contraindicado en pacientes con leucemia y o con fibromialgia, por ejemplo, esas intervenciones. No he tenido el caso de operar a un paciente con leucemia. He tenido casos con otro tipo de patologías como insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia renal crónica. Lo que te podría decir es que el manejo transdisciplinario marcará todo. Será cosa de platicar con su hematólogo o con su oncólogo y ver si está en condiciones para poder operarse. De entrada, pues consideraría que es un ASA 3, ya implica cierto riesgo, pero bueno, muchas veces los médicos que llevan a estos pacientes los tienen en perfectas condiciones como para un procedimiento mayor. Fibromialgia no le vería ningún problema, ninguno solo. De hecho, hay algunas publicaciones en el caso de implantes de mama que las pacientes con fibromialgia mejoran después del retiro de los implantes. Muy bien, muy claro. Te saluda la doctora Grisela Membrillo. Dicen que buena presentación y que casos muy claros. También lo del doctor Ríos muestra con mucha evidencia practicidad y pragmatismo el recurso de la tecnología Vaser y liposucción asistida para tener un complemento de tecnología en ese gran momento. Ahora, mostraste muchísimos casos, obviamente, corporales, pero no dejamos de saber que en México y Latinoamérica se recurrió mucho y se sigue recurriendo, desafortunadamente, a los biopolímeros y a los polímeros y a muchos otros recursos en aspectos faciales. ¿Qué experiencia tienes en esa zona y qué recomendaciones puedes dar a médicos que no son cirujanos antes de recurrir a la interconsulta, que obviamente siempre especialista a tu especialidad? ¿Qué les dirías? Hay diversas publicaciones, sobre todo en el caso de biopolímeros en cara, en que probablemente sí el abordaje quirúrgico pueda causar miedo por el tema de las cicatrices. Hay diversas publicaciones que pregonan el uso del allopurinol, sobre todo para los que tienen inyecciones de polimetilmetacrilato. Específicamente hablan de algunos productos como el Artecol, el Dermalip, el Dermalife, que el allopurinol evita la producción de radicales libres. Eso causa una disminución de la respuesta inflamatoria. Entonces, para pacientes con biopolímeros, es decir, que tienen biodegradación y que no son derivados del petróleo, el allopurinol tiene ya múltiples reportes de su uso. Esa pudiera ser una opción. Para algunos otros tipos de biopolímeros, como el ácido hialurónico, pues se puede utilizar hialuronidasa. Para algunos otros, el uso de esteroides, pero probablemente la mayor recomendación que podría dar es que siempre se utilicen fillers o rellenos aprobados, en este caso como el de Filorga, porque eso te da una garantía de que tu posibilidad de reacciones adversas sea mínima. Eso creo que es lo que podría decir, Emanuel. Muy bien, justamente una pregunta de una colega tuya de Veracruz, cirujana plástica, dice, cuando hay casos combinados con, por ejemplo, PMMA y enzima, tú cuando viene la paciente no sabes o no dice o no hiciste la prueba necesaria porque es muy costosa de ver qué tiene debajo de esos tejidos y combinas hialurónicos con esos polímeros. ¿Qué le dirías o qué experiencia tienes en esos cruces de sustancias reabsorbibles sobre o encima o mezclada, entrelazadas con sustancias no reabsorbibles? Ya me ha tocado, sí, que cambian de médico y que a lo mejor el primer médico sí le puso un hialurónico
aprobado, pero el segundo, pues como le dio confianza, ya no le preguntó. Y resulta que tiene un nódulo. Me ha tocado mucho verlo en la zona del surco nasuyugal, en la zona de la ojera. Pues lo que les digo es poner un intento de enzimas y de esteroide y ver cuál es la respuesta. Muchas veces me dicen, es que fui con un cirujano plástico o fui con una dermatóloga certificada. Las busco en internet, son certificadas y mi primera impresión es que no van a poner un relleno permanente o ilegal, perdón. Entonces, por eso es que opto por hialuronidasa o enzimas, ¿no? Por el contrario, si me dicen es tal persona y yo veo que no está certificada, que es de dudosa procedencia, entonces sí me oriento más hacia un tema de polímero. De todos modos, hago el mismo speech. Vamos a poner hialuronidasa, enzima o incluso esteroide y vamos a ver tu respuesta. Si mejoras, te pusieron un relleno lícito. Si no mejoras, tienes un relleno ilícito y bueno, tendremos que hablar de otra cosa. Está muy claro y creo que al punto, finalmente, ensayo y error nos va a llevar por muchos más años a encontrar formas no solamente de prevenir, pero sí de atender mejor a esos pacientes sin tener que recurrir, en el caso extremo, a la cirugía, que lo vimos, es súper invasiva y bastante costosa, difícil de recuperación y con pronóstico, como lo decías, complicado, que a veces te hace a ti responsable de toda la cadena previa y eso es de mucha valentía. Te felicitan y saludan la doctora Paola Arroyo, dice: abrazo a mi Javi. Entonces tenía que mandar ese saludo de Paola para ti y de todos tus colegas. Te agradecemos mucho. No te nos vayas, por favor. Vamos a mostrar tus datos nuevamente. Javier López Mendoza, a su disposición en cirugía plástica, microcirugía y cirugía de mano, porque obviamente el doctor hace miles de otras cosas. Lo enseño al inicio en su currículum que atender esas complicaciones, pero también le entra en esos casos. Lo pueden encontrar en México, en el sur de la ciudad, en el Hospital Ángeles del Pedregal, en el consultorio 605. Aquí está su teléfono, su email. Si no, nos escriben directamente o a nuestro WhatsApp y les damos el dato directo del doctor Javier López Mendoza. Te agradecemos mucho, te felicitamos una vez más. Mostramos el programa de lo que sigue semana que entra, hablando justamente de rellenos, sí, reabsorbibles. Ya le estamos viendo. Aquí estamos viéndola perfectamente. Arte y ciencia en inyectables Filmed será la semana que entra. Te va a encantar. Va a ser lunes, es festivo. Chance ahí a lo mejor que lo vean o si no descansen con un muy conocido profesor Cotofana en vivo y a color con 4 italianos: Radelli, Marchetti, Lanfranchi, Luciano, cirujano plástico, y Emanuele Bartoletti, en vivo y a color a las 10 de la mañana. Arte y ciencia en inyectables Filmed, un súper webinar de 2 horas con lo mejor de Italia, junto con Sebastián Cotofana en vivo y a color desde Estados Unidos. Tendremos también el día miércoles 3 de febrero, es una semana muy llena, con el doctor Alessio Redelli otra vez, Hassan Galadari en directo de Dubái, un cirujano, un dermatólogo muy famoso, y otra vez Cotofana para profundizar la parte perioral y periorbital del rostro, justamente con rellenos Filmed, 1:30 de la tarde el día miércoles 3 de febrero, y estaremos ese mismo día también a la 1. Ahí vamos a competir, porque tendremos siempre y en vivo nuestro tema con la doctora Marcia Caram, dermatóloga mexicana, síntomas en padecimientos de pelo, un súper webinar también de la Sociedad Mexicana de Tricología. Mano a mano de masculinización y feminización será el jueves. Eso será en vivo en México con un invitado especial, Sergio Fernández, de Viaje en México, que estará en vivo desde la clínica de la doctora Ingrid López Guerque, haciendo un mano a mano sobre cómo masculinizar y feminizar un abordaje desde México y desde España. El punto de vista de la dermatóloga y del médico estético. Será muy interesante a las 8 de la noche en nuestro protocolo Filmed, semana que entra, el día jueves 4 de febrero. Una semana bien llena, todo será obviamente grabado para permitirte la visualización a destiempo. Es la ventaja de Online Virtual Education. Agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros hoy, en ese día miércoles, en esa página oficial en Facebook,
en el canal de YouTube lo vimos y en Instagram no dejas de seguir, preguntar, sugerir temas y creo, me dijo alguien, que el doctor Javier estará de regreso con nosotros en unos meses con otro tema, con otro abordaje y con otros estudios que él mismo está ahorita cuajando, que se están cociendo y pronto publicando en revistas indexadas internacionales, orgullosamente ciencia y publicaciones mexicanas en revistas internacionales. Qué orgullo para México, qué orgullo para tu escuela, para tus colegas y para tu gremio. Y gracias por ser políglota, por ser multifacético, pero sobre todo profundamente humano, por eso se te quiere. Gracias a ti, mi Javier, a nuestros distribuidores autorizados. Un saludo a Rocío Rodríguez en particular, que conoció como yo a ese doctor Javier desde la cuna en su residencia en el Hospital Gea González. Un abrazo a ti, Javier. Muy buenas noches y saludos en casa. Gracias, buenas noches a todos. Gracias, buenas noches, Sheshe, hasta luego. Bye bye.